¿Qué tal? Mi nombre es Marco Chaires. En esta ocasión les voy a hacer una presentación. Vamos a ir haciendo unos temas, unas explicaciones, irlo resolviendo paso a paso de todo lo que fue la primera unidad. La materia es estadística inferencial. Y bueno, mi grupo es el grupo Y. Vamos a iniciar con la primera, que es el capítulo número 1, con nombre Introducción a la Estadística. Dice, la estadística podría definirse como la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar los datos con el fin de deducir características de una población objetiva, pero esta sería solo una visión estrecha de lo que comprende la rama del saber. Esta es una de las definiciones de la estadística más acertadas que se pudieron encontrar y que nos pudieron presentar. Vamos a ir a la que sigue. Esa sería el pensamiento estadístico. Les voy a leer un poquito de lo que es esto del pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico es una filosofía de aprendizaje y acción basada en 3 principios. 1. Todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados. 2. La variación existe en todos los procesos. 3. Entender y reducir la variación son clave para el éxito. Aunque existen diversas perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico, se describe el pensamiento estadístico como la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, también para obtener conclusiones e identificar, implicaciones prácticas. Es decir, el pensamiento estadístico va de la mano con el análisis. Se determina que alguien tiene pensamiento estadístico, si es capaz de poder analizar un poquito más a fondo lo que se va a hacer o lo que se está haciendo, como extender el panorama. A eso se refiere el pensamiento estadístico. Y bueno, va de la mano con tener en cuenta varios factores con los que te puedes encontrar. Vamos a pasar al ejercicio 1, 4, 11 y 28. Vamos a ir explicando un poquito de lo que hicimos en esta parte. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Bueno, es aquella en la cual un grupo de individuos deciden si participan en el estudio o no. Es decir, una respuesta voluntaria es tan simple como suena, ¿no? Decidir si aceptas o no aceptas participar. Ok. 4. Usted reunió una muestra grande de valores. ¿Por qué es importante entender el contexto de datos? Los datos son muy fundamentales. Teniendo las bases, nosotros podemos calcular diversas cosas que pueden ser de utilidad media, mediana, hipótesis y resolver un problema de estudio estadístico preciso. Esto es a lo que se refiere. Aquí más o menos se les puso una pequeña imagen de pasos también que se pueden seguir para hacer esto con éxito. ¿Okay? Utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento escrito es imposible, posible, pero improbable, posible pero improbable, posible y probable. Esta es una pequeña situación en la cual debemos determinar esto. La situación es la siguiente: Suprema Corte de todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Este no es un dato imposible, ya que no conocemos ni el número de personas ni las fechas de nacimiento. Es posible, pero el hecho de que todos tengan la fecha de nacimiento el mismo día es poco probable. Por eso es que en esta ocasión decidí irme por la opción de posible, pero muy poco probable, ya que no es imposible. ¿Okay? Accidentes de vehículos todoterreno. Ok, vamos a leer un poquito de lo que va este problema. La Associated Press publicó el artículo con el título Accidentes de vehículos todoterreno causaron la muerte de 704 personas en 2004. El artículo señalaba que se trata de un nuevo récord y lo comprendió con el 617 muertos del año anterior. También se concluyeron otros datos sobre la frecuencia de lesiones. ¿Qué valor importante no se incluyó? ¿Y por qué es importante? Ok, es importante especificar de dónde se tomó dicha información de antemano, ya que para conocer los números exactos de un evento tal, se debe considerar información de fuentes confiables únicamente. Este problema nos muestra datos, en efecto, sin embargo, a mi parecer,
no se muestra de dónde se están teniendo. Por lo tanto, si los datos se obtienen de una fuente poco confiable, no se puede hacer una estadística o no se puede hacer un estudio real. Y esa es la importancia, no caer en eso de tener datos erróneos y por lo tal resultados erróneos al final. Ok, tipos de datos. Vamos a conocer lo que son los tipos de datos. El primero sería cuantitativas. Son aquellas que los resultados posibles son los valores numéricos, por ejemplo, color de pelo, tipo de ropa preferida, lugar de veraneo, etc. Cuantitativas, aquellas cuyo resultado es un número. A su vez, las hay de dos tipos: cuantitativas discretas, cuando se toman valores aislados, por ejemplo, número de amigos de tu pandilla, número de veces que vas al cine, número de coches que tiene tu familia. Y cuantitativas continuas, cuando entre dos valores cualesquiera puede haber valores intermedios, es decir, se toman todos los valores de un determinado intervalo, por ejemplo, peso de la persona, nivel sobre el mar en el que se encuentra tu ciudad y medida promedio torácico. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y datos categóricos? Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Vamos a poner un ejemplo. Datos cuantitativos: las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cuantitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y por lo tanto no representan conteos mediciones. Ejemplos: uno sería de datos categóricos: la afiliación a partidos políticos, democracia, republicano, independencia. Otro, de los participantes en encuestas: datos categóricos, números 24, 28, 17 y 31. Se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos. Los nombres no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos, a eso se refiere. Es decir, un dato categórico es simplemente, si en este caso es un número, no es un número que cuente algo, sino es un número que representa a algo, a un objeto, a una persona. Sin embargo, no te está dando ninguna cuenta, ninguna sumatoria. Básicamente a eso se refiere. Dispositivos para cruzar las calles. Okay. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar la calle. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exers in New York Polity Fudge Bulletin de Michael Low New York Times. La información anterior conlleva datos finitos, ya que estos pueden ser contabilizados. Es decir, los datos que está proporcionando esta noticia son finitos, ya que sí podemos tener una cuenta real de lo que nos está pidiendo, que en este caso son los dispositivos ubicados, por lo que manejar algún tipo de gráfica o datos es mucho más sencillo. Ok, vamos a pasar a lo que es el punto 24, temperaturas reales en grados Fahrenheit, como aparecen en el conjunto de datos 11 del apéndice B. Aquí nada más es una observación. Lo anterior es un nivel de medición intervalo, ya que los parámetros se encuentran en medio de los rangos altos y bajos. Por ejemplo, del 1 al 10 el intervalo es 5, nunca va primero o al último. Esto hace referencia a las temperaturas, se refiere a un intervalo, ya que si nosotros, para definir lo que es intervalo es como el punto medio, tanto del final como del principio. Es ese punto medio. En la temperatura o en los grados pasa lo mismo. Nosotros podemos existe una temperatura máxima, existe una temperatura mínima. Por lo regular estamos en ese intervalo de temperaturas. Ok,
35. Escala para calificar los alimentos. Un grupo de estudiantes elabora una escala para calificar la calidad de los alimentos en la cafetería, donde 0 representa el neutral, ni buena ni mala. A los alimentos de mala calidad se les asignan números negativos y a los alimentos de buena calidad se les otorgan números positivos. La magnitud del número corresponde al grado de buena o mala calidad. Los primeros 3 alimentos se califican con 2, 4 y -5. ¿Cuál es el nivel de medición de este tipo de calificaciones? Explique su respuesta. Ok, bueno, mi respuesta sería lo que marcamos aquí en rojo, que es el nivel de medición de razón, ya que cuenta con puntos de partida neutral a 0. Okay. Vamos a pasar al punto 1,4, es pensamiento crítico. Vamos a analizar lo que son los ejercicios 3, 11, 23 y 30. Okay. Vamos a ir con el primer ejercicio. Oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Podemos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Ok, mi respuesta en ese caso fue no, ya que obtener un arma que esté legalmente registrada consta de un proceso de investigación un tanto largo para poder obtenerla. Por lo tanto, la tasa de homicidios no tiene correlación con el número de armas automáticas. Esto es referente al primer ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Ok, el chocolate es un alimento saludable en New York Times. Un artículo que incluía la siguiente afirmación: por fin, el chocolate ocupa un lugar que merece en la pirámide alimenticia, junto a sus vecinos de clase alta, el vino tinto, las frutas, los vegetales, el té verde. Varios estudios reportados en el Journal of Nutrition revelaron que después de comer chocolates, los sujetos a prueba incrementaron los niveles de antioxidantes en su sangre. El chocolate contiene flavonoides y antioxidantes asociados con la disminución de riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes vasculares cerebrales. Mars Inc., la empresa de dulces, y Chocolate Manufacturers Association finalizaron gran parte de la investigación. ¿Qué es incorrecto en este estudio? El chocolate no ocupa, bueno, ya como respuesta, el chocolate no ocupa ningún lugar en la pirámide alimenticia. La información pudo haber sido acomodada de tal manera que la favorezca a la compra de dichos productos. Es muy similar como lo que pasa ya sea en Facebook, ¿no? En estas plataformas se dice una información, se muestran según pruebas o artículos que existen, cuando realmente todo es modificado, ¿no? Todo se hace de manera tal que a la empresa le convenga todo lo que se está diciendo. Sin embargo, no quiere decir que esto sea real, y bueno, todos estos datos son totalmente erróneos y uno se puede dar cuenta investigando esta parte. Así que por eso sí existen datos también bastante equivocados. Ok, vamos a pasar al 23. Porcentajes de una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios en Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Aquí lo que hice fue multiplicar el número de usuarios de Internet, que es 134, por el 49%, entre 100, que es el 100% que debería ser, y lo que nos da un total de usuarios de 360. Okay, aquí se puede apreciar en esta parte lo que es esta operación. Vamos al inciso B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea.
¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Aquí hice exactamente lo mismo, bueno, un poquito distinto. Bueno, lo que hice fue los 323 que dijeron que de manera frecuente realizan planes consultando en línea sobre los 134, que son los 134 que nos están mostrando acá. Son los mismos 134 por 100. Esto nos da un 44%. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente presentación. Al punto 30. ¿Qué está mal de este asunto? Vamos a analizarlo. El periódico Newport Journey realizó una encuesta pidiendo a los lectores que llamaran y respondieran esta pregunta. ¿Apoya usted el desarrollo de armas atómicas que podrían matar a millones de personas inocentes? Se reportó que 20 lectores respondieron y que el 87% dijo que no, mientras que el 13% respondió que sí. Identifique 4 fallas de esta encuesta. Ok, vamos a ver mi respuesta. Aquí, nada más. Está mal que, tratándose de un periódico, la encuesta debería estar dirigida al público en general, o, de perdida, a un grupo de personas más extenso, ya que si solo se hace a lectores, las respuestas serán mucho más pocos y no se podrá obtener un buen resultado, o la encuesta se verá afectada de alguna manera. Bueno, básicamente esa es una de las, bueno, son varias de los puntos negativos y de las fallas que encontré en esta lectura, ¿no? Vamos a pasar al siguiente apartado. Es el 1-5, recolección de datos muestrales. Ok, aquí ya vamos a pasar un poquito más a la cuestión de los datos muestrales. Controle los efectos de las variables al utilizar técnicas como estudio ciego y el diseño experimental complementación aleatorio. Muestra de conveniencia aleatoria simple. Un alumno del autor elaboró una lista de sus amigos adultos y después encuestó a una muestra aleatoria simple de tales sujetos. Aunque se trata de una muestra aleatoria simple, es probable que los resultados sean representativos de la población general de adultos estadounidenses. ¿Y por qué? Los resultados no pueden ser representativos, ya que se encuentran alterados debido a que se seleccionó previamente a las personas a las que se encuestarían, y son personas que tienen relación con el autor, así que no pueden tener valor para representarlo como una encuesta. Esto es muy común en algunas encuestas, de que los datos no son ciertos, ya que es como las elecciones, ¿no? Muchas veces dicen que las elecciones no son reales porque ya se tiene incluso a la persona que va a estar dirigiendo. Más o menos de eso va. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el punto de la tarea 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety o Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Y bueno, nos vienen unos datos más, ¿no? Este es un estudio observacional. A la conclusión que llegué sobre todo lo que son los niños, los datos, en conclusión, sería un estudio observacional. 19. Estudio de planes de salud. Se eligieron al azar 6 planes de salud y se encuestó a todos los miembros para conocer su nivel de satisfacción. Con base en un proyecto patrocinado por la corporación Search and Deployment Grant y Center for Health Care Policy and Evolution. Ok, esto representa un muestreo por conglomerados. Vamos a pasar a la siguiente positiva. Sería es la número 34. Diseño muestral en el artículo Cardiovascular Effects
of Intervention. Vienen algunos nombres, esto no tiene mucha relevancia. Los autores explican que los pacientes fueron asignados a uno de tres grupos. 1. Un grupo tratado con triodotironina. 2. Un grupo tratado con una píldora de sal normal y dopamina. Y 3. Un grupo de placebo al que se le administró una píldora de sal normal. Los autores resumen el diseño muestral como un experimento prospectivo, aleatorio, doble ciego y controlado por el placebo. Describa el significado de cada uno de estos términos con el contexto de dicho estudio. Ok, vamos a pasar primero a lo que es el primero, que es un grupo tratado con triiodotronina. Bueno, básicamente esto se refiere a un tipo de placebo muy fuerte que se le ha implantado a esta persona. Y bueno, el segundo es un poquito menos fuerte, es una píldora más controlada, que es de sal normal. Y el 3 es simplemente, se le menciona una píldora de sal normal, que es, bueno, exactamente igual que la anterior. Vamos a pasar al capítulo 2, resumen y gráficas de datos, páginas 43 a la 80 del libro de estadística. Distribuciones de frecuencias, ejercicios, páginas 52 a 55. Podemos encontrar los ejercicios que son el 2, el 9, el 24, el 32, son los que vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Paso a paso. Ok, distribución de frecuencias relativas. Después de construir una distribución de frecuencias relativas, resuma las puntuaciones del CI de estudiantes universitarios. ¿Cuál debería ser la suma de las frecuencias relativas? Ok, mi respuesta fue, en este caso serían los semestres debido a una distribución de frecuencias. Nos muestra cómo están divididos los dados, los cuales deben ser divididos de acuerdo a su categoría para que posteriormente se puedan sumar el número total de valores que hay en cada sección o categoría. Esto vendría siendo de la distribución de frecuencias relativas. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, identificación de distribución. Si hacemos una interpretación estricta de los criterios relevantes descritos en la página 50, parece que la distribución de frecuencia del ejercicio 5 tiene una distribución normal. En esta parte, bueno, a partir de esto ya vamos a empezar a usar un poquito lo que es Minitab. Vamos a ir explicando cómo se llevó a cabo cada uno de los ejercicios. Que al comenzar a leer el ejercicio parece que no fue una distribución normal. Esto es únicamente como de antemano. Si los criterios se interpretan poco rigor, parecería que la distribución es normal. Si se hace enfoque en los criterios, se analiza de manera estricta, se verá una distribución normal. Vamos a abrirlo en Minitab para ver un poquito de eso. Identificación de distribución. Sería el 9. Es el 9. Ok. Ok. Aquí tenemos lo que es la presentación. Como nos lo comenta el ejercicio, en esta parte nos está pidiendo lo que es el alquitrán en cigarros sin filtro. Nos muestra algunos datos de intervalo y las frecuencias. Aquí yo puse la pequeña gráfica, que es la que tenemos aquí a continuación. Tenemos los mismos datos que nos proporcionó ya el libro de estadística, que son los que tenemos en esta parte, y la forma de nosotros obtener el resultado de esta gráfica que tenemos aquí se hace de la siguiente manera. Nos vamos a ir a lo que es estadística, nos vamos a ir a histograma. En este caso yo utilicé un histograma con ajuste. Como lo vemos aquí, se representa un poquito mejor esta parte.
nos da como una línea en la cual podemos determinar un poquito si es normal o anormal. Le vamos a dar en aceptar y le vamos a dar aquí en lo que es con frecuencia y aceptar. Automáticamente nos arroja la misma gráfica que tenemos en nuestra presentación, con la que podemos determinar lo que nos está solicitando el ejercicio. De esta manera podemos determinar si es normal o anormal. Vemos que aquí no hay gran cambio, aquí sube un poco y aquí ya se mantiene. Esto es a lo que se refiere. Tenemos aquí que la media es de 5, la desviación estándar es de 6.205 y número 5. Esto sería referente a este ejercicio. Lo vamos a quitar ya que aquí yo ya lo tenía realizado. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Eso sería referente al punto 9. Ok, pesos de papel desechado. Vamos a leer el ejercicio, vamos a analizar la respuesta y posteriormente vamos a hacer lo mismo en Minitab, ir explicando cómo se realizó esta parte. Como parte del proyecto Parbeck de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado con el conjunto de datos 22 del apéndice B, que es en la parte del libro, y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1.00 libras y utilice una anchura de clase de 4.00 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado consultado en la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Es lo que tenemos aquí, que sería lo de el papel y lo del metal, y tenemos cada quien una gráfica. De igual manera nos vamos a ir a lo que es Minitab. Sería pues, sería el 24. Ok, aquí nos muestra la misma información que estábamos analizando anteriormente, que sería en la presentación las dos gráficas que tenemos aquí, perdón, los dos datos que tenemos aquí con frecuencias cada uno. En Minitab lo mostramos exactamente igual. En este caso la diferencia es que vamos a hacer dos gráficas. Vamos a hacer dos gráficas como las que ya estábamos manejando anteriormente y las vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Okay? Vamos a representar unas exactamente igual a estas. Nos vamos a ir a lo que es gráfica. Ok, gráfica de distribución de probabilidad. Nos vamos a ir aquí a lo que es ver probabilidad. Le vamos a dar en aceptar. Nos va a preguntar normal, distribución. Tenemos aquí varias opciones. Nos vamos a ir al área sombreada y le vamos a dar aquí donde dice centro, ya que queremos que nos dé este resultado. Okay. Okay. Probabilidad 0.5. Aquí parece que tengo que seleccionar esto. Gráfica. Ok, aquí como en este momento no. Ok,
Ok. Aquí nos aparece una gráfica muy similar a la que tenemos aquí. Lo que queremos lograr es que esta parte del área sombreada nos lo muestra aquí, justo en medio. Ok, aquí nos está pidiendo este dato, 0.5. Ok, aquí nos muestra ya dos gráficas, que son las gráficas que nosotros estábamos buscando en el punto anterior. Son las que tenemos aquí. El área sombreado quedó un poquito distinto, pero básicamente representan lo mismo, que serían las que tenemos aquí en Minitab, con los puntos que ya señalamos que están en este apartado. Vamos a cerrar Minitab y vamos a continuar. Mi respuesta fue de acuerdo a los resultados obtenidos mediante las gráficas, que es estas dos que tenemos aquí. Obtuvimos que la distribución de pasos de P es normal. ¿Okay? Nos vamos a ir a lo siguiente. Para la construcción de una distribución de frecuencias, los lineamientos Sturges surgieron que el número ideal de clases pueden aproximarse usando 1 más logaritmo n entre logaritmo de 2, donde n es el número de valores de datos. Utilice este lineamiento para completar la tabla que aparece en el margen. Bueno, básicamente esos lineamientos es para completar exactamente esta tabla. Esta tabla la hice en Excel, ya que resultaba un poquito más rápido por la cuestión de los valores. Pero bueno, sería básicamente esta parte. Nos pide el número de valores de datos y el número ideal de clases. Aquí podemos ir viendo que es 16 a 22, 5 clases. De 23 a 45, 6 clases. De 46 a 90, 7 clases. De 81 a 180, 8 clases. De 181 a 360, 9 clases, etcétera, etcétera, como se va mostrando en esta parte. Ok, la vamos a pasar a la siguiente, que es el 2-3, histogramas, ejercicios, páginas 57 y 50 a 59, ejercicios 3, 14 y 22. Vamos a ir con el primero. Ok, conjunto pequeños de datos. La población de edades de los presidentes de Estados Unidos con un grado militar en el momento de la toma de posición es 62, 46, 68, 64 y 57. ¿Por qué no podría tener sentido construir un histograma para este conjunto de datos? Bueno, aquí yo ya les estoy mostrando lo que es mi histograma de edad, pero vamos a ir a Minitab. Vamos a abrirlo para ver más a detalle cuál es el proceso que se hizo para realizar el histograma y también analizar por qué esto no cuenta con mucho sentido. Tenemos los datos son las edades, básicamente esos son los únicos datos que nos solicitan. Vamos a irnos a lo que es gráfica, histograma, y bueno, vamos a tomar un histograma normal. Le vamos a dar en aceptar. En este caso yo ya lo tengo hecho, lo vamos a dar aquí en aceptar. Le damos en aceptar y nos va a dar esta tabla. Nos va a dar esta tabla de la edad. Como lo podemos apreciar, en este histograma nos aparecen muchas líneas exactamente iguales. No nos dicen nada más, simplemente nos está dando edades, por lo cual al ver esto nosotros podemos determinar que debido a los pocos datos que nos proporcionan, resulta poco necesario un histograma para este conjunto de datos. Vaya, no resulta necesario hacer mucho proceso, un conjunto de histogramas para analizar simplemente edades que no nos dicen más y no nos piden algún resultado más allá. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el 2-3 igual en histogramas. Vamos a ver nada más lo que es Minitab. Medidas de voltaje de un generador. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 22 en la sección 2-2 para construir un histograma. Si se utiliza una interpretación muy poco estricta de los criterios relevantes, parece que el resultado es una distribución normal. Compare este histograma con el de ejercicio 13. Ok, vamos a ir a lo de generador de volts. Vamos a abrir Minitab.
es el ejercicio 14. Ok, nos vamos a ir a este apartado en el cual ya tenemos hechas las gráficas, pero lo vamos a ir explicando. Que es, tenemos los siguientes datos, los datos que nos están pidiendo, que sería generador volts y casa volts. En esta ocasión, como nos lo solicita aquí, vamos a hacer dos gráficas que son exactamente estas y vamos a determinar si el resultado de distribución es normal en uno o en otro. Ok, para hacer esto lo que nosotros hicimos es irnos a gráfica, nos fuimos a lo que es histograma, pero en este caso tomamos el histograma con ajuste. Tomamos el histograma con ajuste ya que aparece una línea que nos ayuda un poquito a guiarnos más visualmente. Le vamos a dar aquí, vamos a tomar primero el de generador, que lo puse dos veces. Vamos a tomar el de generador, le vamos a dar en aceptar y nos va a aparecer. Lo vamos a hacer de nuevo, no pasa nada. Lo vamos a poner aquí y bueno, nos va a aparecer el histograma de generador de volts. Esto es nos muestra un poquito de detalle cómo se manejaría. Y bueno, también para terminarlo vamos a irnos exactamente el mismo paso. En histograma nos vamos a ir a con ajuste y ahora vamos a abrir el de casa volts. Ok, lo vamos a abrir y aquí ya nos representa un histograma un poquito diferente. Ya las altas no son tantas, que es exactamente las dos que tenemos aquí, las que estamos manejando aquí en Minitab. Aquí ya tengo 4 por el hecho de que ya las tenía hechas yo. Sería esta y sería esta, serían las dos que tenemos en nuestra presentación, las que tomamos de estos conjuntos de datos. Ok, entonces para determinar nuestra distribución normal, ya que en una podemos tener muchas altas y en otra podemos tener más bajas y no es congruente, ahí no hace una distribución normal entre las dos, es un poquito extraño el proceso ahí. Ok, interpretación de los factores de los valores atípicos. Remítase al conjunto de datos 21 del apéndice B sobre las cargas axiales de las latas de aluminio de 0.0111 pulgadas de grosor. La carga de 504 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado de los demás valores. Construye un histograma que incluye el valor de 504 libras y luego construye otro histograma sin este valor. En ambos casos inicia la primera clase de 200 libras y utiliza una anchura de clase de 20 libras. Plantea una generalización sobre el efecto que tendría un valor atípico en un histograma. Ok, interpretación de los factores atípicos. Vamos a ir también a lo que es histograma. Perdón, a lo que es Minitab. Vamos a cerrar el anterior que estábamos usando. Interpretación de los valores atípicos, igual para ir viendo cómo estuvimos manejando esta parte. Esperamos que cargue un poquito. Ok, muy bien, aquí tenemos lo que nos está solicitando, que es la primera que nos está solicitando, que es con la carga que tiene el valor de 0.111 pulgadas, y la otra nos pide que la carga de 52 libras es un valor atípico porque se encuentra muy alejado, por lo tanto lo vamos a excluir de las gráficas, como se muestra aquí. Tenemos uno que es con los valores que ya nos estamos mencionando, que es 0.011 y uno sin el 504. Al momento de nosotros realizar estas gráficas en histograma nos va a quedar de esta manera. ¿Cómo lo realizamos? Exactamente igual que la vez pasada, que es histograma. Nos vamos a simple, le damos en aceptar, nos vamos a ir, lo vamos a hacer con cada una de ellas. Esto ya lo estuvimos haciendo y bueno, si mostramos ya los resultados nos vendría saliendo de esta manera, que sería el histograma con 0.011 y el histograma sin el 504. Aquí este lo hice con la línea, pero podemos ver que realmente no afecta en nada. ¿Ok?
Lo vamos a cerrar y vemos que estas dos son las que tenemos aquí. El histograma principal, que es el de 0.011, y el histograma que no tiene el 504. En efecto, el hecho de tener un valor atípico modifica drásticamente nuestro histograma. Podemos ver que del primer histograma al segundo existe una gran diferencia tanto en valores como en resultados. ¿Ok? Vamos a ir a gráficas estadísticas, ejercicios de la página 67 a la 70, ejercicios 2, 13, 18 y 28. ¿Ok? Igual vamos a hacer lo mismo, a lo que se necesite irnos a Minitab lo vamos a ir presentando, a lo que no lo vamos a ir comentando. Ok, diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, el ejemplo 9 incluye un diagrama de dispersión de los datos de temperatura, los chirridos de los cigarros en general. ¿Qué tipo de datos requiere para la construcción de un diagrama de dispersión y qué revela este tipo de gráfica de datos? Bueno, el diagrama de dispersión de Minitab es exactamente uno similar a este. Nosotros al incluir todos los datos nos aparecería un diagrama tal cual a este, es muy básico, es muy sencillo, que sería el diagrama de dispersión. Únicamente nos damos cuenta que unos puntos están aquí, otros puntos están aquí, unos ya están muy alejados, otros están juntos. Esto es dependiendo de los valores de los datos, vaya. Ok, vamos a ir a lo que es gráfica de Pareto para matrículas de licencia. Ok, vamos a leer el ejercicio. Gráfica circular para matrículas de licenciatura. Construye una gráfica circular para los datos de la tabla 2-9. Compare esta gráfica con la gráfica de Pareto del ejercicio 13. ¿Qué gráfica es más adecuada para mostrar la información de la tabla? Ok, bueno, yo ya tengo mi gráfica. Esa gráfica la vi de dos formas. Vi una que se manejaba de una forma circular, pero al nosotros juntar estas tres que tengo aquí es lo mismo, es un diagrama de Pareto. Ok, igual nos vamos a ir a Minitab, este diagrama de Pareto. Ok, ¿qué número es? Es el número 13. Una disculpa por el anuncio que sale cada vez que lo abro. Ok, nosotros, bueno, como ya lo comentaba, nosotros ya tenemos aquí nuestra tablita. Sin embargo, nos vamos a ir a lo que es un poquito del proceso de cómo se realizó. Tenemos los dos datos, ¿no? Tenemos lo que es la universidad pública de 4 años, privada de 2 años, privada de 4 años, y frecuencia relativa, que es el 40%, 1.60 y 21.90, que son frecuencias totalmente relativas. Ok, vamos a ir a lo que es gráfica, nos vamos a ir a lo que es Pareto. Ok. Gráfica. Ok, no es esto. Okay. Que es en gráfica, aquí tendría que aparecerme la gráfica de Pareto, que es la que tenemos en esta parte, diagrama de Pareto. Ok, ya, una disculpa, nos vamos a ir a lo que es estadística, herramienta de calidad, y nos vamos a ir a lo que es diagrama de Pareto. Nos va a aparecer este pequeño menú
nosotros lo que vamos a hacer aquí es ingresar las gráficas de datos en defectos en universidad, es decir, esta parte de aquí la vamos a poner nosotros primero y la variable la vamos a poner que sería la frecuencia relativa, para que en la primera parte nos aparezcan estos datos y en la segunda parte nos aparezcan los siguientes datos. Una vez seleccionado le vamos a dar en aceptar y bueno, nos va a aparecer la misma gráfica que yo ya tenía hecha en esta parte. Ok, esto nos puede mostrar un poquito de la desviación que se va haciendo, de cómo va modificando dependiendo de los datos, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Ok, entonces dice qué gráfica es más adecuada para mostrar la información de la tabla. Bueno, en mi caso, mi parecer sería esta, que es la gráfica más adecuada que podemos utilizar para determinar resultados en esta parte. Ok, vamos a cerrar lo que es Minitab. Ok, gráfica de Pareto de grupos sanguíneos. Construye una gráfica de Pareto que describa la distribución de los grupos sanguíneos del ejercicio 29. Vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos a Minitab. En este caso sería de grupos sanguíneos. Ok, aquí los datos son grupos sanguíneos, tenemos 4 grupos que es A, B, O, AB. Cantidad sanguíneo son 20, 5, 22 y 3, que son los ejemplos que nos muestran en el libro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, nada más un poquito más rápido, que sería irnos a lo que es estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto y bueno, lo mismo que comentábamos la vez pasada. En la primera parte vamos a poner los grupos sanguíneos, que serían los 4, y los otros 4 que son cantidades sanguíneas en la parte de abajo. Para que nos pueda determinar el resultado le damos a dar en aceptar, yo ya lo tengo hecho y nos va a arrojar este diagrama de Pareto de grupos sanguíneos por cantidades sanguíneos. Ok, básicamente ese es el resultado que nos estaría dando, que es muy similar al anterior. Repito, yo había observado gráficas muy similares que son como se muestra en este pedacito de aquí, que va desviándose, pero la gráfica representa exactamente el mismo resultado al que nosotros queremos llegar. ¿Ok? Vamos a cerrarlo, vamos a seguir con esta presentación. Aquí ya fui un poquito lejos. Vamos a ir a lo que es gráficas de tallo y hoja, expandidas y condensadas. Ok, muy bien. Vamos a leer lo que es el ejercicio. Remítase a la gráfica de tallo y hojas del ejemplo 5 para realizar lo siguiente. La gráfica de tallo y hojas se puede expandir subdividiendo los renglones en hojas que tengan dígitos del 0 al 4 y dígitos del 5 al 9. A continuación se muestran los primeros 2 renglones de la gráfica. Después de su expansión, complete los siguientes 2 renglones de la gráfica de tallo y hojas. Ok. Y el punto B sería: la gráfica de tallo y hojas se puede condensar combinando renglones adyacentes. A continuación se muestra el primer renglón de la gráfica condensada. Observe que insertamos un asterisco para separar los dígitos de las hojas asociadas con los números de cada tallo. Cada renglón de la gráfica condensada debe incluir exactamente un asterisco para que la forma de la gráfica reduzca, no se distorsione. Completa la gráfica de tallo y hojas condensada interesando los datos restantes. Ok, bueno, aquí tenemos nosotros lo que son los resultados de esta parte y bueno, nos vamos a ir a lo que es Minitab también para ver un poquito de cómo lo hicimos. El ejercicio 28, gráficas de tallo y hojas expandidas y condensadas. Ok, entonces bueno, nosotros como nos lo muestran en la parte de acá, nosotros ya tenemos nosotros aquí los datos. Aquí son todos estos datos, se tiene que capturar cada uno de ellos y lo que hicimos aquí es básicamente que nos mostrara esta parte. Lo que nosotros queremos es una descripción de diseño de tallo y hojas como la que está aquí, diseño de tallo y hojas,
por lo cual nos vamos a ir a estadísticas básicas. Ok, nos vamos a ir a lo que es estadísticas, mostrar estadísticas descriptivas, que es lo que nosotros necesitamos en este momento. La vamos a dar en tallo y hoja. Lo que queremos es una descripción. La vamos a dar en aceptar. Y bueno, nosotros ya lo tenemos aquí, perdón, seleccionado aquí. Le damos en aceptar y nos va a dar toda esta descripción que tenemos aquí, que nos da todos estos valores, que nos comenta tallo y hoja. El tallo y hoja, ok, el número son 9, unidad de hoja es 0.10 y bueno, aquí tenemos todos los valores. Perdón, esa era una que se hizo anteriormente. Esta es la buena, que es el número 26, que son los datos que tenemos, y unidad de hoja es 1.0 y aquí tenemos toda la información que nos estuvo arrojando, que es la misma que tenemos en la presentación en esta parte de aquí. Esas son las dos primeras que ya nos mostraba el ejercicio. Aquí fue la continuación y la descripción de lo que nosotros fuimos haciendo. Ok, vamos a pasar a lo que es la siguiente parte. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, ejercicios páginas 73 a la 75, ejercicios 3, 5 y 12. Ok. La ética en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podrían ayudar a la gente y salvar vidas. Al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? Mi respuesta fue: no tendría falta de ética, ya que la intención de la gráfica sería ayudar a las personas. En este caso se refiere al tipo de exageración de un poquito del problema, pero a mi parecer no tendría nada de falta de ética, ya que esto al final es con la intención de ayudar a las personas y evitar problemas para ellas a futuro, que sería cáncer pulmonar y distintos problemas, incluso a terceros. Ok, gráfica de pesos. Según los datos de Gordon, Churgin, Closer et al., las mujeres tienen un peso promedio o una medida de peso, de 134 libras o 64 kilogramos. Los hombres tienen un peso promedio o una medida de peso de 172 libras o 78 kilogramos. En las gráficas se muestran el margen. En la gráfica que se muestran al margen se representan esos promedios. Las gráficas describen los datos de forma imparcial. A mi parecer no. ¿Por qué? Porque los pesos son mediciones unidimensionales y la gráfica utiliza áreas, de manera que el peso medio de los hombres parece ser mucho mayor a lo que en realidad es. Entre paréntesis, con base en los valores dados, los hombres pesan alrededor de un 25% más que las mujeres. Sin embargo, con el uso del área, las gráficas indican que los hombres pesan alrededor de un 58% más de lo que de las mujeres. Esto es una diferencia brutal, ya que no se necesita realmente una gráfica como tal, o al menos esta no mide lo que realmente es el resultado. Gráfica de barras de estudiantes de licenciatura. Ok. En un año reciente, el 38.5% de los estudiantes de licenciatura asisten a universidades con programas académicos de 2 años y el resto de los estudiantes de licenciatura acudían a universidades con programas de 4 años, según los datos de la US National Center for Education Statistics. El número 1 construye una gráfica de barras que sea engañosa al exagerar la diferencia entre los dos porcentajes, y la otra construye una gráfica de barras que describe los datos de manera objetiva. Ok, vamos a irnos a lo que es Minitab para representar esto también.
el número 12. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Tenemos los datos de la universidad, frecuencia relativa, de lo que es el primer apartado, que es de la parte objetiva, y tenemos también lo que es de la parte ya un poquito exagerada de la universidad de frecuencias. Ok, yo utilizo estos datos: pública 2 años, pública 4 años, 38.50 y 61.50%. Y ya aquí los otros resultados fue privada de 2 años, privada de 4 años, 1.60, 21.90. ¿Ok? Nosotros lo que realizamos fueron estas dos tablitas, que es irnos a unos pasos que ya estábamos haciendo anteriormente, que es ir a gráficas, histogramas. Vamos a hacer un histograma normal, que es un simple, la vamos a hacer en OK, y bueno, vamos a seleccionar cada una. Primero seleccionamos esta, la vamos a dar en aceptar, y bueno, nos va a dejar esta tabla, que es una de las que ya tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo con las dos, para no expandirme tanto en esto. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las dos. Podemos notar que aparentemente aquí las gráficas son iguales, sin embargo, si nos vamos al área de los datos, podemos ver que histogramas de frecuencias relativas, que es el normal, tenemos un 40% y un 60%. Por lo tanto, aquí ya no se va tan lejos. Sin embargo, en el histograma de frecuencias relativas, el que ya es un poquito exagerado, aquí vamos desde muy abajo, que es el 0%, hasta el 20%. Es decir, no hay ninguna similitud en estas dos. Si nos vamos a la presentación, podemos notar las mismas gráficas. ¿Ok? Así que bueno, esto es básicamente la gráfica un poquito objetiva y la gráfica ya exagerada. ¿Ok? Nos vamos a ir ahora sí ya de lleno al capítulo 3. Vamos a cerrar mi unidad. Ok, nos vamos a ir al capítulo 3, que es estadísticos para describir, explorar y comparar. Página 81 a la 34. Medidas de tendencia central, ejercicios 2, 8, 16, 27 y 41. Promedio. Un encabezado de USA Today afirma que el ingreso familiar promedio cae 2.3% de papel. ¿Qué papel tiene, el término promedio en estadística? Se refiere al ingreso más habitual o de tendencia central, es decir, lo más común, dicho de otra forma. Se debería utilizar otro término en lugar de la palabra promedio. En efecto, se podría utilizar media aritmética para definir exactamente lo mismo dentro de la estadística. Ok, vamos al punto 8, puntuaciones FICO. A continuación se representan las calificaciones de crédito de una muestra aleatoria simple de la empresa FICO. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportaba que era 678. Al parecer, las puntuaciones FICO de la muestra son consistentes con la media reportada. Ok, yo le puse sí, son consistentes. Son consistentes, vamos a ver por qué son consistentes. Vamos a irnos a lo que es Minitab. Puntuaciones FICO. Ok, aquí tenemos lo que son los puntos, ¿no? Las puntuaciones que nos está solicitando. Vemos que solo tenemos aquí una filita, así que básicamente nos vamos a ir a lo que es gráfica, nos vamos a ir a gráfica de probabilidad. Aquí nos da dos opciones, nos da gráfica de probabilidad individual y nos da gráfica de probabilidad múltiple. Como en este caso solo tenemos uno, vamos a ponerlo individual, le vamos a dar en aceptar y bueno, nos va a pedir el que nosotros necesitamos, le vamos a dar en cancelar porque en este caso yo ya lo tengo. Automáticamente nos va a aparecer esta gráfica. Podemos darnos cuenta que los puntos están muy pegaditos, así que esto es muy consistente, está muy ligado. Y sí, como lo puse en mi respuesta, sí son consistentes. Lo podemos apreciar aquí, igual aquí en mi mitad.
que básicamente no pasa el hecho de que se extiendan muy lejos, están todos básicamente sobre la misma línea en medio, si acaso unos ligeramente atrás. Ok, vamos a cerrar entonces Minitab ya con la conclusión de que en efecto son consistentes. 16 satélites. Vamos a irnos a lo que es satélites. Entonces, a continuación se lista el número de satélites en órbita, propiedad de diferentes países. Pregunta: ¿un país tiene un número excepcional de satélites? En efecto, puede adivinar en qué país se trata. Ya mi respuesta fue que no. Es un poco difícil, ya que no nos dan más datos para poder determinar esto. Se hizo también un histograma en Minitab de satélites, lo vamos a mostrar, que es para confirmar este punto. Ok, vemos que aquí tenemos la parte de los satélites. Y bueno, tenemos todos estos datos. En total se realizaron 24 datos. Perdón, aquí tenemos lo que es un pequeño histograma de los satélites, de cómo se estarían moviendo más o menos. Nos faltan muchos datos para poder determinar lo que nos está solicitando, que es adivinar de qué país se trata. Lo tenemos aquí y lo tenemos de esta forma. Así que, bueno, básicamente esas serían mis dos respuestas. 27. Voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias y las medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. Aquí ya podemos apreciar que tenemos ya se realizan dos de estas gráficas de probabilidad. Y bueno, vamos a irnos a Minitab para explicar cómo se hizo este proceso. Antes que nada, voltaje de una casa. Ok, tenemos aquí los datos que nos están solicitando, que son la primera, casa volts, generador volts y dispositivo volts. Tenemos las tres. Nosotros lo que hicimos en este caso fue tomar las dos primeras y bueno, aquí es un poquito de las tres. Sin embargo, nos va a aventar aquí dos grafiquitas. Una va a estar combinada, que es la de dispositivo volts. Lo hicimos de la manera anterior, que es irnos a gráficas. Nos fuimos a lo que es gráfica de probabilidad. En este caso ya vemos que es múltiple. No son dos, son tres. Lo va a mezclar los tres, pero nos va a arrojar el resultado. Como aquí ven, yo lo hice ya anteriormente. Casa volts, generador volt y dispositivo volt. Le vamos a dar en aceptar y automáticamente nos va a dejar esta tabla. ¿Okay? Esta es la representación en gráfica de probabilidad del voltaje de una casa. Ok, nos vamos a ir entonces a lo que es entonces el punto 41, mediana. Cuando los datos se resumen a una distribución de frecuencia, la medición puede calcularse identificando primero la clase de la mediana, la clase que contiene la mediana. Luego suponemos que los valores de esa clase se distribuyen de manera uniforme y que podemos interpolar si n es la suma de todas las frecuencias de clase y m es la suma de las frecuencias de clase que proceden en la clase de mediana. La mediana se puede calcular de la siguiente forma. Utilice este procedimiento para calcular la mediana de la distribución de frecuencias del ejercicio 29. ¿Qué diferencias existen entre los resultados y la mediana de la lista original de datos, que es de 20.0 miligramos? Ok, sería 20.9 miligramos. ¿Cuál es el valor? Okay. ¿Cuál es el valor de la mediana? ¿Cuál valor de la mediana es mejor? ¿El que se calculó por la tabla de frecuencias o el valor de 20.9? El valor de 20.9 es mejor porque se basa en los datos originales y no incluye una interpolación.
Ok. Vamos a ir al apartado 3-3, que es medidas de variación, ejercicios 3, 14, 24 y 38. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor variación? Los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 adultos elegidos de la población general, o los ingresos de una muestra aleatoria simple de 1000 profesores de estadística. ¿Y por qué? En mi parecer, los ingresos de adultos de la población, ya que varían un poco más a los de los profesores, ya que estos tienen un parámetro distinto. Esa es mi respuesta. 14. Salarios de entrenadores de fútbol americano de la NCAA. A continuación se presentan los salarios anuales de la muestra aleatoria simple de los entrenadores de fútbol americano de la NCAA. Según los datos de la USA Today, ¿qué cambios se observarían en la desviación estándar si se omitiera el salario más alto? Ok, aquí tenemos los salarios, que son los siguientes, que son estos que estoy marcando justo en este momento. Y bueno, si quitamos el salario máximo, podemos notar que reduce la desviación estándar. Lo vamos a hacer por medio de una gráfica de probabilidad. Lo que nos está pidiendo básicamente ver si con el salario menor se puede, pero si con el salario mayor, si lo quitamos, esto va a reducir y se va a hacer un poquito más fácil de interpretar. Nos vamos a ir aquí a la mitad. Salarios de entrenadores de fútbol americano. Ok, aquí tenemos lo que son los salarios. Y tenemos aquí los mismos datos, pero sin el salario mayor, que sería este, el número 6. Aquí ya nada más lo podemos interpretar. Nos vamos a ir a lo mismo que hicimos hace un momento, que es gráfica de probabilidad. Nos vamos a ir a múltiple, aceptar. Vemos que aquí ya había yo seleccionado los dos. Le damos en aceptar y nos va a aparecer automáticamente esta gráfica. Esta gráfica representa cómo sin el salario más alto esto se puede manejar un poquito más fácil. Aquí vemos que existe una desviación bastante notoria y aquí ya trata de acomodarse, pero sí, en efecto, sí se hace la diferencia. Si quitamos el salario máximo, podemos notar que reduce la desviación estándar bastante, como lo muestra la gráfica que está en este apartado. Ok, vamos a irnos al siguiente punto: tiempos de espera de clientes. A continuación se presentan los tiempos de espera en minutos de clientes del Jefferson Valley Bank, donde todos los clientes se forman en una sola fila, y el Bank de Providence, donde los clientes esperan en filas individuales en 3 ventanillas diferentes. Y bueno, aquí nos muestran los datos que nosotros vamos a tomar y vamos a irnos a Minitab. Aquí lo que queremos es una descripción detallada para que podamos determinar los tiempos de espera de clientes. Vamos a tomar los datos que teníamos en nuestra presentación, que son estos. Los vamos a capturar en Minitab de la siguiente manera, como lo estuve haciendo yo aquí, que es lo de Valley y Providence. Vamos a hacerlo de esa manera. Una vez capturados, vamos a nosotros buscar tener estos datos. ¿Qué vamos a hacer? Un paso que ya habíamos hecho anteriormente, que es irnos a estadísticas básicas y muestra de estadísticas descriptivas. Nos vamos a ir aquí, vamos a seleccionar los dos como se aprecia aquí, que ya se había realizado, y automáticamente nos va a dar estos datos que nos dicen lo que es la media. Y podemos notar que en el Valley la media es de 7.150 y en la provincia también. Aquí lo que cambia es la media del error estándar y la desviación estándar. La desviación estándar en el Valley es de 0.477, en la provincia 1.822. Vemos que la mínima y la máxima es igual, ¿no? Es distinto aquí. Ok, básicamente esos son los datos, que son los mismos que tenemos en la presentación. Es únicamente una estadística descriptiva tanto de las dos. Vamos a pasar a la siguiente, que es medidas de posición relativa y gráficas de cajas. Es el apartado 3-4, ejercicios 3, 16, 25 y 38. Ok, aquí es una imagen que no
no es dentro de ningún ejercicio. Vamos a pasar al punto 3, gráficas de caja. A continuación se presenta una gráfica de caja generada por StatDisk de una de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indica que los valores de 0, 166, 215, 269, y 423. Yo hice esta gráfica de esta manera, se aprecia un poquito más si la volteamos de esta forma. De esta manera se puede apreciar un poquito más, automáticamente el Minitab me lo arrojaba así. Lo vamos a ver, gráficas de caja, para explicar un poquito de cómo se realizó. Ok, tomamos los datos que nos dan en la presentación, que es 0, 166, etcétera, etcétera, y nosotros los ponemos aquí. Vemos que solo es en una fila. Y bueno, básicamente los vamos a capturar. Nos vamos a ir a gráfica. Y bueno, nos vamos a ir aquí donde es gráfica de caja. Gráfica de caja, la vamos a seleccionar. Te vienen aquí algunas opciones. En este caso, como solo tenemos un apartado de datos, vamos a seleccionar simple. Le vamos a dar a aceptar y bueno, nos va a arrojar la misma gráfica que ya les mostré en la presentación, que es gráfica de caja de la NASA. Ese es como yo lo titulé. Comento, se puede apreciar un poquito mejor de esta forma, que 0, 100, 200, 300, 400, pero bueno, lo vamos a dejar así. Esa es una gráfica que representa lo de la caja. Vamos a pasar al punto 16, que es P65, percentiles. En los ejercicios 15 a 18 utilice los valores ordenados, indicadores, los cuales corresponden a los puntos anotados en el Super Bowl durante un periodo reciente de 24 años. Calcule el porcentil correspondiente al número de puntos anotados. Aquí el porcentil ya lo tengo calculado, que es 5 es igual a 56.25. tenemos estos datos, que es los que nos está arrojando el ejercicio. Igual de esta manera nos pide lo mismo, es el punto 25 con los mismos datos que ya estábamos manejando la vez pasada. En los ejercicios 19 a 26 utilice la misma lista de los 24 valores, que son estos valores ordenados que se utilizaron para los ejercicios 15 a 18. Calcule el percentil o cuartil. Aquí tenemos los resultados, aquí tenemos la forma a la que llegamos a los resultados, que es el 25 igual a 25 entre 100 por 24, lo que nos da el 6. Aquí comenta aquí el lugar sexto del cuartil 25% es el valor del sexto lugar. El del sexto lugar es 41. Esto hace referencia a que si aquí contamos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos el valor 41, que es el que nos está arrojando en esta parte, y 41.5. ok, vamos a ir al siguiente apartado, que es deciles y quintiles. Vamos a leer un poquito de lo que nos pide. Para un conjunto de datos existen 9 deciles designados como D1, D2, P, D9, que separan los datos ordenados en 10 grupos con aproximadamente el 10% de los valores en cada uno. También existen 4 quintiles que dividen los datos ordenados en 5 grupos con aproximadamente el 20% de los valores en cada uno. Nota la diferencia entre los quintiles y los cuantiles que describimos anteriormente en esta sección. Ok, nos vamos a ir entonces a lo que es Minitab, nada más para mostrar estos datos, que bueno, son los mismos que tenemos en la presentación, deciles y quintiles. Ok, entonces vemos aquí los datos como los fuimos representando, que es, aquí yo le puse con 9 apartados, que bueno, si nos vamos a la presentación vemos que serían los mismos, exactamente los mismos. Lo único que hice en esta parte fue capturar los datos que nos está solicitando. El apartado A dice utiliza las cifras de presupuestos de películas que incluyen la tabla 3-4 de la página 16. Obtenga los deciles de 1, de 7 y de 8, que es lo que tenemos aquí, de 1, de 1, de 7, de 8. Y si nos vamos leyendo, dice utilice
las cifras de presupuestos de películas que se incluyen en la tabla 3. Tengo los 4 quintiles, que es también lo que hicimos aquí: quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Y bueno, aquí agregamos un quinto quintil. Ok, básicamente es lo que nos está representando. Vamos a cerrar mitad con los puros datos que teníamos. Resumen y gráficas de datos de distribución de frecuencias. Radiación en dientes de leche A. A continuación se representa una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania. Nació después de 1979 con base en datos de an unexpected rise in strontium 9 y en Estados Unidos. Bueno, algunos nombres. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Ok, aquí hicimos un histograma de radiación de dientes de leche con los siguientes datos. Nos vamos a ir a Minitab. Radiación. Ok. Resumen gráficas. Ok, aquí tenemos, tenemos dos datos aquí al lado. Estos de aquí no los vamos a omitir ahorita, es algo que utilice para ahorrar los espacios, pero nos vamos a centrar en esta parte que es la radiación de dientes de leche, con los mismos datos que me está solicitando en este apartado. Son estos datos. Lo que hice fue capturarlos en Minitab y bueno, hicimos un histograma simple. Nos fuimos aquí en gráfica, histograma simple, aceptar, y bueno, nos arroja lo que es el siguiente. Es la siguiente gráfica que mostramos en la presentación del histograma de radiación de dientes de leche. Ok, vamos a bajar y nos vamos a ir al siguiente punto, ya que bueno, en gráfica sería esto con estos datos como lo vemos aquí en Minitab. Y bueno, nos vamos a ir a lo que teníamos al lado, que es resumen de gráficas de datos de distribución de frecuencias, pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que sería esta tablita y esta tablita, y siga el procedimiento anterior para construir las frecuencias de la tabla 2, que les comento son estas dos tablas, ¿no? Tenemos aquí dos gráficas. Ya tengo aquí ya la de los hombres, que bueno, básicamente es como para tener las dos de una vez, ¿no? Porque es la que teníamos en los ejercicios. Nos fuimos a Minitab. Aquí ya tenemos todos los datos capturados, que son los mismos que nos piden la tablita, lo que nos da un total de 40 y 40. 40 para las mujeres, 40 para los hombres. Hicimos lo mismo, hicimos un histograma simple. Nos fuimos a gráficas, nos fuimos a histograma. Y bueno, tomamos uno simple para los dos. Vamos a abrir las dos para que se vea la diferencia. Este es el de las mujeres, este es el histograma de los hombres. ¿Ok? Aquí lo representamos también en la presentación, como lo tenemos aquí en Minitab. Siempre hay que capturar todos los datos para que nos puedan dar las gráficas exactas. Ok, una vez terminado esto, nos vamos a ir al siguiente paso, al siguiente punto, que sería resumen y gráficas de datos. Vamos a leer el ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en niños, que es en circunferencia a la cintura, en MC, que es centímetros, pulso es frecuencia de pulso, en latidos por minuto, SIST es precisión sanguínea. Y bueno, aquí para no enrollarnos mucho aquí, básicamente nos está simplificando lo que significa cada quien. Si es la presión sanguínea sistólica es en mmHg, etcétera, etcétera, ¿no? Es índice de masa corporal. Ok, realizar un histograma de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y MC
es índice de masa corporal, que es como lo presenta aquí. Vaya, nosotros vamos a tomar estos datos que tenemos aquí, que no se ven tal vez muy legibles. Tal vez si los expandimos un poquito más. Ok, son los datos que nos pide aquí. Nosotros nos vamos a ir igual a Minitab para poder comprenderlo un poquito mejor. Ok, nos vamos a ir a Minitab. Aquí se guardó como... resumen, gráficas, histogramas. Ok, sería el apartado. Ok, aquí lo guardamos como el último, ya haciendo memoria. Ok, aquí es bien importante tener en cuenta todos estos valores. No se seleccionan todos, se seleccionan únicamente los que nos están pidiendo aquí, que es la edad, estatura, peso, pulso y MC. Aquí los vamos a buscar, está la edad, está la estatura, aquí nos viene ya como específico qué significa cada cosa para poder ubicarla aquí. Pues vamos a Minitab, vemos que aquí ya lo tenemos todo capturado, lo que es la estatura, peso, pulso de hombres y el IMC. Lo que hicimos aquí fue hacer un poquito una tablita así como esta, un poquito más detallado, que es un resumen de edad. Aquí nos vamos a ir a lo que es gráfica, perdón, a lo que es estadística, gráficas de control. Ok, ok, aquí nos vamos a ir a lo que es un resumen. Que de igual manera, si nos vamos a lo que es histograma, nos aparece esta parte, pero lo que queremos nosotros lograr es que nos aparezca toda esta información aquí nada más. Ok, nos vamos a ir donde dice resumen de gráficos. Me disculpo por la tardanza, este es el último ejercicio. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas y resumen de gráfico. La vamos a dar ahí. Vemos que aquí tenemos seleccionados algunos. Vamos a irnos uno por uno y los vamos a ir a dar en aceptar. Yo ya lo hice anteriormente y nos va a arrojar automáticamente las 4, que serían estas 4 que tenemos aquí. Tenemos otra, que se ve todo muy junto, pero vemos que tenemos las 4 y tenemos incluso algunos datos extras, que es, por ejemplo, si nos vamos aquí en el resumen de edad, prueba de normalidad, nos viene la media, nos viene la desviación estándar, nos viene la varianza, nos viene el sesgo, nos viene mínima, nos viene máxima, que es como lo tenemos en la presentación. Son las 5 ya un poquito más a detalle, ¿no? Ok, bueno, básicamente con esto terminaríamos lo que es ya en Minitab. Vemos que tenemos las gráficas y tenemos también algunos datos adicionales. Bueno, proyecto, herramientas estadísticas aplicado al campo laboral. Aquí para lo del proyecto que se realizará en la estadística, en mi entorno laboral, ya saliendo un poquito de estos temas, es un poquito distinta, ya que yo me dedico a estar en un call center en el área de reclutamiento y selección de personal. Como tal, no aplicaría yo la estadística como todos estos ejercicios, ya que el entorno es totalmente distinto, pero vaya que la podemos utilizar en muchos puntos, como por ejemplo citados, gente que llega, gente que tú contactas, gente que contratas, gente que se va. ¿Cómo poder medir la rotación del personal mediante estadísticas o un histograma incluso? Sí, supongo que sí se puede hacer, sí, a lo que estuve viendo, lo que estuve aprendiendo, se puede hacer incluso una gráfica de probabilidad. Podemos verlo, cuál es la probabilidad de que tus citados
no sé, tantos citados que tienes con ese perfil, con estos conocimientos queden para tal campaña, y ya nos podemos ir orientando un poquito más. Así que considero que en efecto, a mi parecer, la estadística se puede usar en cualquier trabajo, en cualquier campo laboral. Y bueno, en mi caso sería eso, en el área de recursos humanos, de reclutamiento, que es un poquito distinto a lo que es las empresas, pero sin embargo considero que se puede utilizar la estadística. En todos lados existe la estadística. Y bueno, eso sería todo por mi parte. De antemano, gracias por todo el tiempo prestado. Mi nombre es Marco Chaires, del Grupo Y, el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y bueno, hasta luego.